leído. Que antes de que Elías apareciera en ese libro de Reyes, desde el principio, del 1 en adelante, antes que Dios pusiera como profeta a Elías, casi en todos los capítulos y versículos que podemos ver ahí, son pueblos y regiones que eran malos. Habían reyes que no hacían excepción de personas para hacer extorsiones, y la mayoría de ellos tenían mucha adoración a ídolos, a imágenes, a baales. Habían conspiraciones en medio de esas regiones, de esos pueblos, habían asesinatos, había mucha maldad, como hoy en día. En el primer libro de Reyes, segunda, ahí desde el principio de Reyes vemos que hubieron reyes y reyes y reyes, pero casi todo cuando usted lo lee dice que duró tanto tiempo, hizo lo malo delante de Dios. Amén. Lee otro versículo y dice, y duró tanto tiempo, hizo lo malo delante de Dios. Pero en algunos, 2, 3, hicieron lo bueno delante de Dios. Así estamos hoy en día. Habemos 2, 3, porque siempre hay escogido, ¿verdad? Y siempre hay gente que quiere dar lo mejor, que quiere correr la mía extra. Y podemos ver eso en Elías. Pero Elías, el Señor lo levantó y lo puso. Un hombre que, si lo podemos ver más adelante, hizo muchas cosas tremendas. Que el Señor, Dios Todopoderoso, lo escuchaba. Y oraba y sucedían cosas tremendas. Y todo lo hizo él porque él tenía un celo con el Señor. Un celo de que la gente, cuando veía la maldad de la gente, cuando veía la idolatría, eso quemaba su corazón. Cuando veía de que Dios hablando aquí, Dios hablando y la gente sigue igual. Así estamos hoy en estos tiempos. Porque Dios sigue hablando. Porque yo le puedo decir a usted que el Dios de Elías, ¿verdad? En ese tiempo. Pero ¿dónde estamos los Elías de Dios ahora? Porque era un hombre común y corriente como usted y como yo. No era otra clase de persona. Era un varón que Dios había escogido. Así como Jesús vino a la tierra como hombre, así era Elías como hombre, con la diferencia que Jesús sin pecado. Así como se levantó Pablo por la misericordia de Dios, que Dios lo alcanzó y lo levantó y lo puso como a los gentiles para enseñarle a los gentiles. Pero ¿quién era Pablo? Cuando era Saulo, perseguía a la iglesia y Dios lo usó. Aquí el Señor usa a Elías y lo levanta porque Elías le quemaba el saber de que no se arrepentían de su pecado, que no se arrepentían de lo que hacían, que no buscaban de Dios. Así estamos hoy en este tiempo. Si nosotros vemos alrededor de nuestra vida, la sociedad, es un caos. Y podemos haber ministros y podemos haber un montón de hermanos en la congregación, pero también todos nosotros tenemos gente allá afuera, familia, amistades, que no buscan de Dios. Ni los hijos. Y eso le quema a uno por dentro. Pero solamente Dios es el único que puede transformar el corazón del hombre. Vamos a leer el capítulo 17, por favor. De Primera de Reyes. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. ¿Quién era Elías? Elías era tibista,
uno de los habitantes de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia he estado, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino hasta que yo diga. Imagínese usted, qué tremenda palabra esa. Ni rocío ni lluvia. Es Primera de Reyes 1:17. 17:1. 17:1. Primera de Reyes 17:1. No caerá ni rocío ni lluvia. Pero ¿en dónde le dice acá que había estado él? Si usted lo vuelve a leer, por favor. Le dijo al rey Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia he estado. ¿En dónde estaba Elías? En la presencia de Dios. Eso le daba a él la autoridad, le daba la facultad de poder hablar con esa autoridad que estaba hablando, con esa certeza que él estaba hablando. No es cualquier cosa que venga a uno y que diga: no va a llover. No es así. Él sabía la comunión que había tenido con Dios. Él sabía lo que habían dialogado. Y se para y dice: no va a haber hasta que yo diga. Era una orden de parte de Dios. No lo dijo porque a él se le antojó decirlo, sino que era una orden. Y aquí dice: no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino hasta que yo diga. En estos años, pero no especifica cuántos años. Pero yo le aseguro que como él estuvo en la presencia de Dios, ahí donde Dios le habla al hombre, ahí en esa intimidad, cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas y Dios nos habla, ahí él le dijo cuánto tiempo, aunque que el versículo no lo especifique, pero sí lo dice. Sí lo dice. Vamos a ver en Santiago 5:17. Santiago. ¿Lo tiene? Amén. Santiago 5:17. Dice: Elías también era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Era un hombre igual que usted, igual que yo, con la diferencia que tenía una profunda intimidad con Dios. Profunda intimidad con Dios. Un diálogo permanente. Y Dios le daba órdenes y él se la decía al pueblo. Dice: Elías también era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y oró para que no lloviera sobre la tierra, y no llovió durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Que es un tiempo. Cuando Dios nos habla de 3 años y medio, también está hablando de tribulación. Amén. ¿Qué iba a haber en esos 3 años y medio? ¿No iba a llover? Sequía. Seguro. Y no solamente para la región de ahí, para todos. En esos todos estaba incluido Elías, porque él también estaba en la tierra. Iba a haber escasez de agua.
Cuando hay escasez de agua, se escasean los alimentos. Las verduras, las frutas, todo lo que la tierra provee. Entonces, ¿qué nos está hablando ahí? Que iba a haber hambruna. Iba a haber hambre. Iba a haber escasez de todo. Si lo llevamos al espiritual en nuestra vida, cuando no tenemos ese rocío de la palabra, esa llenura del espíritu, hay escasez en nuestra vida, una escasez espiritual, faltos de comunión con Dios. No cae rocío sobre nuestra cabeza, no hay esos ríos de agua de vida. Estamos en esta tierra, somos como Elías. Esa palabra también la dijo un siervo, que cuando yo lo estaba leyendo yo dije, wow, y no es que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero Pablo dijo esa palabra también, que era un hombre semejante. ¿Y por qué dijo Pablo en esa ocasión esa palabra? Porque llegó a Antioquía, a un lugar. ¿Pero qué había ahí? Ahí había ya mucha idolatría. Los hombres idolatraban. Hacían altares a Baales. ¿Y qué hicieron cuando llegó Pablo y cuando vieron todo lo que Pablo hacía? Querían hacerle un altar y adorarlos. Y él les dijo, no, un momento. Yo también soy un hombre con pasiones igual que ustedes. No soy un Dios. Porque lo querían tratar de esa forma. Y aquí Elías está en la misma circunstancia. Y por 3 años y medio no llovió. ¿Se imagina usted? Yo me imagino. Yo me imagino esa hambre que había en ese lugar. Imagínese usted que al decir un hombre de esa forma en estos tiempos y eso sucediera, lo apedrean. Le dan muerte. Esa gente al estar molestos porque no hay que comer, porque no hay que beber, porque un hombre dijo eso y se llevó a cabo, lo matan. Lo matan. 3 años y medio. Es algo tremendo. El celo por Jehová lo conllevó a orar hasta ese extremo, a tener esa comunión con Dios, para que Dios cerrara los cielos. Es porque definitivamente ese hombre tenía algo grande. Y si nosotros vemos quién era Elías más adelante, si usted se da cuenta, Elías fue uno de los que apareció en la transfiguración de Jesucristo. ¿Quién fue Elías? Uno que fue raptado al cielo, vivo. ¿Dónde está? No sabemos, porque el Señor tiene sus lugares secretos que solamente a Él le pertenecen. Pero que se lo llevó, se lo llevó. Y eso esperamos nosotros como iglesia también, ¿verdad? Amén. Ser arrebatados. Pero para eso tenemos que tener una comunión genuina. El amor de Dios, como decía mi esposo. Esa fe inquebrantable. Esa fe, como dijo Jesús, que cuando digan esa montaña se ha de mover, se moverá. Pero cuando no entendemos esas palabras, pensamos que una montaña de esas que están ahí llenas de árboles. No, mi hermano, no, mi hermana. Esa montaña son nuestros problemas. Son las dificultades que tenemos. Son momentos difíciles
Son momentos en los cuales nosotros a veces lo vemos todo oscuro o gris. Pero si esa fe en nosotros es inquebrantable, eso se moverá por el poder de la palabra. No porque yo lo diga, sino por el poder que el Señor pone en uno, por el Espíritu que hay en cada uno de nosotros. El Espíritu que tenía Elías, el Espíritu de Dios que tenía Elías lo tiene usted y lo tengo yo. El mismo Dios de Elías es el mismo Dios de nosotros. Amén. No tenemos diferencia. En el Señor, en Dios, no hay cambio de variación. No solamente los hombres de antes, todo lo que hicieron es porque solamente Dios a ellos nos amaba, solo como ellos estaban. No. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y el mismo por siempre y para siempre. Amén. El poderoso, el guerrero, el que nunca ha perdido ninguna batalla. Y si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así brinquen y zapateen los que no quieran que nosotros sobrevivamos a ciertas cosas, lo pasamos. Aunque así los demonios brinquen y salten y quieran hacer cosas, lo sobrepasamos. Gloria a Dios. Porque es más grande el que está con nosotros. Ese mismo espíritu que tenía Elías, tenemos nosotros también. Amén. Y en esa gran sequedad, ¿qué hizo el Señor con Elías? Lo llevó, le dijo, vete al frente de un arroyo. Fíjese el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que él era un hombre semejante igual que nosotros. Y también iba a pasar lo mismo que estaba pasando el resto de la gente. Porque él también comía y también bebía. ¿Y qué hizo el Señor? Lo mandó cerca de un arroyo. ¿Por qué? Porque ahí había agua. Porque ahí había agua. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Así hace con nosotros. Cuando yo leía esto, yo decía, así hace con nosotros. Cada momento que yo leía, yo decía, ahí estamos nosotros figurados. Porque el Señor no nos permite que pasemos ninguna necesidad. Que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Amén. Ni aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal algunos, porque el Señor está con nosotros. Amén. Pero ¿qué es eso? Fe. Eso es creer. Eso es aferrarse a Dios. Eso es abrazarse a Dios. Eso es intimidad con Dios. Eso tenía Elías. Y eso necesitamos nosotros hoy en este tiempo. Porque cuando vemos las cosas difíciles alrededor, a veces nos tiemblan las piernas. Llega el temor. Llega el miedo. Lo mismo que le llegó a Elías. Elías también tuvo miedo. Pero sabía que no estaba solo. Y nosotros también sabemos que no estamos solos. Que el Señor está con nosotros. El Señor lo lleva al frente de un río, de un arroyo. Leamos el 2. El 1 Reyes 17:2. ¿Dónde estábamos? Esto es puro amor de Dios.
vino la palabra de Dios diciendo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Dice, entonces vino a él palabra de quién? De Jehová, Diciendo. no de un hombre, de Jehová. Y le dijo, vete de aquí, vuelve al oriente y ocúltate en el arroyo Querí que está al frente del Jordán. Sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten ahí. Y él hizo según la palabra de Jehová, había obediencia, y se fue a vivir junto al arroyo Querí que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y agua, pan y carne, perdón, Carne, sí. pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía Y él bebía del arroyo. Gloria a Dios. 2 comidas al día. Imagínense, nosotros estamos acostumbrados a 3. 2 comidas al día. Pan y carne. Tremendo es Dios. Protegió a su siervo. No le permitió que pasara hambre en esa tierra. Así nos protege el Señor a nosotros. Amén. Él es nuestro proveedor. Y no permite que en nuestra mesa nunca falte pan, alimento. Lo protegió. Pero recuerde que eran 3 años y medio. Tarde o temprano ese río se secó. Y es como para que nosotros dijéramos, bueno, pero Dios me prometió. ¿Y qué pasó si ya se acabó el agua? Las promesas de Dios son firmes. Cumple sus promesas. Y usted ve ahí de que dice de que le llevaban pan y agua. ¿Quién le llevaba pan y agua? Y carne. Pan y carne. Tengo agua en mi cabeza. Pan y carne. ¿Quién le llevaba esos alimentos? Los cuervos. Pero en nuestra mente podemos pensar que los cuervos son los animalitos esos que vemos negritos. Esos cuervos que nosotros vemos volar. No podían llevarle pan y carne al profeta. Podemos imaginarnos que eran esos animalitos. Pero no. No eran. Primero que nada porque esos animalitos significan otras cosas. Y segundo, esos animalitos si le llevaban carne, entonces le iban a llevar carne de muertos. Porque de eso es lo que ellos comen, de eso se alimentan. De los muertos que encuentran por ahí, sea de animales o sea de personas. Entonces Dios no iba a permitir de que a su siervo le llevaran carne podrida, ¿verdad que no? Indiscutiblemente que no. Tenía que llevarle un alimento que le fuera para bien a su estómago. Pero fíjese, yo me puse a escudriñar. Y cuando yo voy y escudriño, encontré de que en ese tiempo habían unos personajes que se vestían de negro y su tez de su piel oscura. Eran negritos. Y por esa razón a ellos les decían cuervos, porque tenían la misma tez que un animalito de esos.
Y esos mercaderes pasaban, dice, por ahí. Eran unos mercaderes que pasaban y le entregaban, esos mercaderes a Acab le llevaban mercadería. Y a otras regiones. O sea que esa era su forma de vivir, su trabajo. Y a esos hombres Dios les puso en su corazón y les dio la orden que le llevaran pan y carne a su siervo al arroyo. Yo no sé si usted había visto eso anteriormente, pero cuando uno se pone a escudriñar, se va dando cuenta de varias circunstancias que pasan y uno va abriendo los ojos y nuestro entendimiento se va ampliando. Por eso es bueno escudriñar. La Biblia dice escudriñar las Escrituras, no por gusto. Y yo dije, wow, eran unos mercaderes, los que le llevaban alimento a él. Si usted lo busca, usted lo puede encontrar la palabra. Permítame un segundo. Usted puede encontrarla porque está Arobín se escribe. Arobín con B pequeña y M al final. Eso significa cuervo. Que eran originalmente la palabra y el significado, comerciantes árabes, y también eran unos medianitas. Los medianitas de tez oscura, esos medianitas venían saliendo familia de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Un hombre de fe. Vienen de esa misma descendencia de Abraham, los marianitas. Y estos personajes eran los que se encargaban y se encargaron todo ese tiempo de llevarle pan y carne por 3 años y medio. Imagínense. Ofrendaban, ¿verdad? Alimento al profeta de Dios. Me llamó mucho la atención eso. Pero había escasez de alimento. Había escasez de agua. No solamente de agua, sino de alimento. Pero cuando se seca el río, cuando se seca el arroyo, no iba a comer solo pan y carne sin tomar alimento, ¿verdad que no? Entonces viene el Señor y lo manda a otra parte. Es que al Señor no se le escapa nada. Él nos lleva, mire, de etapa en etapa. De bendición a bendición. Lo manda a otra parte. Leamos, por favor, el 17, ahí mismo, 17:10, el versículo 10. Amén. Amén. Entonces, Pero leamos desde el 8 para que lo entendamos mejor. Y vino palabra de Jehová diciendo, nuevamente Jehová hablándole al siervo, levántate, dirígete a Sarepta de Sidón y permanece ahí. He aquí que yo he dado órdenes de que una mujer viuda de ahí te alimente. 30. Así como le dio órdenes a esa viuda, así le dio órdenes a esos cuervos para que llevaran pan y carne. Pero lo importante de la orden de Dios es cuando nosotros ponemos oído a la orden de Dios.
Porque cuántas veces a veces Dios nos ha hablado y nos da una orden y no lo hacemos. A lo mejor en varias ocasiones. No entramos en esa obediencia. Él se levanta de ahí y el 10 dice, y él levantándose se dirigió a Sarepta y al entrar por la puerta de la ciudad vio ahí a una mujer viuda que recogía unos leños. Entonces él la llamó y le dijo, tráeme un poco de agua en un vaso para que yo beba. Fíjese usted también, a él le da órdenes Jehová de los ejércitos. Y él le da una orden a ella. ¿Qué le dice? Que le traiga un vaso de agua. ¿Qué le parece? En otra hubiera sido, mira pidiéndome agua, viendo que ahí que no hay agua, que ahí se queda. No hubiera entrado en obediencia a ella. Lo primero que le hubiera dicho, así como nosotros, los centroamericanos, mírate a qué fuertón viene. Yo no sé ni quién es, ni de dónde viene, y viene a pedirme agua si no hay. Imagínese usted que si esta mujer sabía que él había dicho palabras, que no iba a haber rocío, ni lluvia, ¿usted cree que esa mujer con amor le iba a dar esa agua? No. Después de que ora a Dios para que no llueve, viene a pedirme agua. Que se friegue, que se muera de sed, porque a veces así trabaja el corazón del hombre. Somos rencorosos y a veces hasta no solamente buscamos al que la hizo, sino al que no la debe. Pero acá en este párrafo era como para que se hubiera puesto el brinco, ¿o no? Pero no. ¿Por qué? Porque había recibido una orden ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, no de un hombre. Y aunque ella no tenía mucha provisión en su casa, ella tenía que cumplir la orden de Jehová. Pero cuando nosotros no nos sujetamos a hacer lo que Dios nos dice y nos va mal, después son los ayes. Ay, pero Señor, si yo oro, pero Señor, yo aquí, pero Señor, yo allá. Pero no obedeciste, mi hija o mi hijo. ¿Entiende? Y ella, aunque no tenía mucha provisión, ay, espérese, siga leyendo. Claro que sí. Ahí que pero bueno. Eso no se queda ahí. Dice, tráeme un vaso para que yo beba agua. Cuando ella iba a traer, la llamó y le dijo, tráeme también un pedazo de pan en tu mano. O sea que, más fuerte todavía. Y ella le contesta, ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Ella sabía que Dios lo sabía, que todo lo que ella tenía. Vive Jehová tu Dios, que no tengo sino solamente un puñado de harina en mi recipiente, un poco de aceite en una vasija. He aquí que estaba recogiendo un par de leños para ir, preparar para mí y para mi hijo, a fin de que comamos y muramos. Y nos dejemos morir. Esa mujer estaba decidida a morir esa noche, ese día. Y tenía un hijo. Nosotros no tenemos uno, hasta 4 y 5, ¿verdad? Pero ella sabía que Dios sabía lo único que ella tenía. Y ella, si hacía eso, cocinaba eso, y comía ella y su hijo, ella sentía en su corazón que estaba destinada ya a morir. Y se lo dice al profeta. Entonces el profeta le contesta en 18.
le dice, el 13. Entonces Elías le dijo, no temas, ve y haz como dijiste, solo prepárame antes una torta pequeña y tráemela, al final haz para ti y para tu hijo. Era como para que esta mujer se indignara más, ¿verdad? Porque él quería primero para él y después para ella. Y en que era una orden de Jehová. Por eso le dice, no temas. Porque él estaba seguro de lo que estaba pasando. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Porque Dios hablaba con él. Aún ella sabía que era una orden de Jehová. Pero cuando él le dice, no temas. ¿Quién de nosotros a veces cuando estamos pasando momentos difíciles llega una palabra por medio de una persona que viene de parte de Dios y nos dice, no temas? ¿No siente usted que le dan un levantón? ¿Usted siente que los cielos se abren? Libertad. ¿Usted siente cielos abiertos? ¿Usted siente gozo? ¿Usted siente seguridad? ¿Usted siente llenura? Yo le digo porque lo hemos vivido. Y tal vez no solo yo lo he vivido, usted también lo ha vivido tal vez en varias ocasiones. Cuando usted siente que ya no hay y ve todo oscuro, llega una palabra, llega un hermano, tal vez en un abrazo. Usted siente el amor de Dios ahí. Y usted dice, no me dijo nada, pero con un abrazo bastó para que todo cambiara. ¿Por qué? Porque Dios pone en el corazón del hombre una palabra de parte de Él. Y esa, con una palabra basta, dice la palabra. Una palabra nos levanta. Porque es una palabra de Dios que da vida. Nos edifica. Nos anima. Nos da fuerza. Nos sentimos invencibles. Con una palabra. Pero como viene llena de espíritu. Mire, hermano. A veces se nos quebranta nuestro corazón por dentro. Porque uno mismo adentro dice, wow, si el hermano o la hermana supiera que lo que a mí me dijo, me quebrantó mi corazón. Si ella o él supiera todo lo que hizo esa palabra en mi vida. Porque a veces decimos las palabras y no nos damos cuenta que viene de parte de Dios. El que la dio, a veces ni se da cuenta cuánto edificó a ese hermano o a esa hermana. Eso es así. Y tal vez con el tiempo el hermano le dice, ¿se acuerda, hermana, o se acuerda, hermano, cuando usted me dijo esto y esto? Yo sentí la gloria de Dios. Entonces el otro se regocija. Y este varón de Dios le da esa conformidad. Le está diciendo en ese momento, no temas, le está diciendo, no temas que ni tú ni tu hijo morirán. Porque Dios está contigo. Y así nos dicen a nosotros en muchas ocasiones, no temas lo que estás pasando. Porque lo que estás pasando no es de muerte. No es de muerte. Una palabra certera que nos levanta y nos da fuerza. No temas, no teman. Aunque veamos las cosas difíciles, el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve. Esa es nuestra fe.
Y leemos el 14. Muy bueno. Porque Jehová. Porque así ha dicho Jehová, siempre Jehová. Eso es otra cosa, hermanos. Cuando uno tiene que decir algo a alguien, ponga a Dios primero. Cuando usted va a hacer algo, ponga a Dios primero, sobre todas las cosas. Lo podemos ver acá. Dice, porque ha dicho Jehová, Dios de Israel. el Dios de Israel, la harina del recipiente no se acabará, la vasija de aceite no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la superficie de la tierra. Gloria a Dios. ¿Cómo cree usted que es esta mujer? Regocijada. Bendecida, feliz, contenta, alegre, porque ni ella ni su hijo iban a morir y no iba a faltar alimento a su mesa, que es lo que él dijo desde el principio, porque el Señor no permite que falte alimento a nuestra mesa, porque así dice Jehová, el Dios de Israel, que nunca faltará alimento a nuestra mesa. Aunque hubiera sequedad, aunque no hubiera nada, para Dios nada es imposible. Amén. Para Dios nada es imposible. Él lo tiene todo en la palma de nuestras manos. De su mano nos tiene a todos. Y nada se mueve mientras Dios no lo permite. Esta mujer se ha sentido, bueno, privilegiada, le puedo decir. En medio de toda la gente se ha sentido privilegiada que ese hombre de Dios llegó a comer a su casa. En algún lado de la Biblia, no me recuerdo el versículo en este momento, dice que a veces no sabemos nosotros a quién hospedamos en nuestra casa y puede ser que hospedemos a ángeles. Por eso nosotros tenemos que ser dadivosos. Porque el que se encarga de que nunca falte aceite ni harina para nuestros alimentos es Jehová de los ejércitos. Amén. Nuestro Dios proveedor. Yo me veía como esa viuda cuando leí esa palabra. Así me veía yo. Y sentí esa certeza de parte del Señor. Yo me ponía en los zapatos de la viuda. Decía, Señor, yo sé de que nunca nos va a faltar alimento en nuestra mesa. Porque hay una palabra. Y Dios cumple sus propósitos. Él es fiel. Y nosotros tenemos que aprender a creerle. Porque a veces tenemos muchas dudas, mucha incredulidad. Pero cuando usted oye una palabra de Dios, créala. Cuando usted lea la palabra y Dios le hable ahí, créalo. Que Él no es hijo de hombre para mentir. Amén. Dice el 15. Entonces ella fue y procedió conforme a la palabra de Elías, y comieron ella y su familia. Y comieron él, ella y su familia. Aquí ya no era solo ella y su hijo. Amén. ¿Por qué? Muchos días. Porque sobreabundó el alimento en casa. Al principio solo era ella y el hijo. Y si acaso alcanza para el profeta de haber dicho, ¿verdad? Pero él le dijo, no, al revés. Primero a mí y después para ti y tu hijo. Pero aquí la historia cambia. La promesa es cumplida. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice la palabra.
Aquí está incluida la familia. Fíjese usted. Entonces fue y procedió conforme a la palabra de Elías y comieron él, ella y su familia durante aquel tiempo. ¿Qué tiempo? 3 años y medio. Eso le duró la provisión y a lo mejor y más. La harina del recipiente no se terminó y la vasija de aceite no disminuyó. ¿Conforme a qué? A la palabra de Jehová, la cual él había hablado por medio de Elías. Es lo que le dije hace un rato. A veces las personas hablamos la palabra de Jehová para alguien. Por medio de mí Dios te habla. Por medio del hermano Dios te habla. Por medio de la hermana Dios te habla. A veces nos habla hasta por medio de algo insignificante. Por ahí Dios nos habla. Lo único que tenemos que tener, mire, es oído para oír lo que Dios quiere que oigamos. Porque por estos oídos podemos oír muchas cosas, pero no todo viene de Dios. Entonces tenemos que tener un discernimiento para saber cuando Dios nos habla. Porque a veces decimos, Dios me habló y no fue Dios. Porque no tenemos el discernimiento necesario. Por eso es bien vital que nosotros sepamos cuando Dios nos habla. Dios había prometido, prometió y cumplió. Y así, rápido. Él llegó, ella hizo, y Dios habló por medio de él, y se dio, y hasta su familia estaba comiendo. Y duró la harina y el aceite 3 años y medio. ¿No se acabó? ¡Qué Dios más grande el que tenemos! Si usted lo asimila y usted se pone a pensar y lo medita, ¡qué tremendo es Dios! Cuando yo leía eso me acordaba de los israelitas. ¿Cuánto tiempo caminaron? ¿Y su ropa? No se les desgastó. ¿Y sus zapatos? No le crecieron los pies. Tampoco. No les crecían los pies y los zapatos no se desgastaron. Imagínense si el Señor es Dios mío. Y aún así fueron de dura cerviz. Y estaban viendo un milagro. ¿Qué vio esta mujer aquí? Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Los israelitas también vivieron ese milagro. Y aún así endurecieron su cerviz. Nosotros vemos el milagro de Dios en nuestras vidas cada día. Cada vez que usted se levanta y yo me levanto y abrimos nuestros ojos, vemos la luz del día y respiramos. Es un milagro de vida. Es una nueva vida, un nuevo amanecer. Ahí está el amor y la misericordia de Dios. Así vivió esta mujer. Eso es, hermano, tremendo. A mí se me escaloreaban los brazos cuando yo estaba leyendo esa parte. Porque el Señor tiene tratos diferentes con todos. Amén. Con ella tuvo un trato. Y así como lo tuvo con ella, lo tiene con nosotros. Tal vez no en la misma forma, en la misma dimensión. Pero lo tiene. Y cada trato que Dios tiene con nosotros es para edificarnos. Porque si usted se da cuenta, los árboles necesitan poda. Esos son los tratos de Dios con nosotros. Los árboles necesitan que los poden, ¿para qué? Para que pongan más hermosos, para que den más flores. Si no, no crecen y están todos rasquíticos. Entonces es necesario los tratos, las podas. Y esta mujer ve ese milagro ahí. Algo precioso. Si usted le pone el zapato de la viuda, es algo precioso.
porque estando en tiempos de escasez, sin agua y sin qué comer, le pide un vaso de agua y le pide comida. Ahora vamos a ver Primera de Reyes 19, 6 y 7. Allá adelantito está. Amén. Amén. Entonces, fíjese que lo voy a leer desde el 5 para que usted pueda entender un poquito. Después de que se quedó profundamente dormido debajo de una encina, he aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate. ¿Y qué más? Y come. Fíjese, un ángel llegó a despertar al siervo de Dios y le dice, después de que se quedó dormido Bendito Dios. debajo de la encina, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él volteó y vio que en su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Y estaba en tiempo de escasez. Acuérdense que aquí ya no estaba en el arroyo, ya se lo había sacado. Lo llevó a la región, al pueblo donde estaba la escasez. Lo lleva donde la viuda. La viuda le da una torta y le da agua, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién le dio una torta cocida y agua? Un ángel. Entonces póngase usted a pensar, cuando esta viuda sacó la harina e hizo la torta, ¿con qué la hizo? Tenía que hacerla con agua. No había agua para hacer la harina. Él le pide un vaso de agua, pero no había agua. Entonces, ¿quién le llevó esa agua a la viuda? El mismo ángel que le llevó el agua a Elías. Amén. Es la misma torta cocida y es la misma agua. Lo que le dio allá la viuda, lo mismo que le trajo acá el ángel. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso es un milagro de Dios en la vida de la viuda. Porque no había agua. La harina en seco no la podía hacer la torta. Si usted nunca había pensado, se había puesto a pensar que cómo hizo la viuda para hacer la torta de harina. Ahí está la respuesta. Dios tiene sus mensajeros y tiene su provisión para que no le falte nada a la mesa. Leamos el 7. El ángel de Jehová volvió por segunda vez, porque acuérdense que volvió a dormir el siervo de Dios. Volvió por segunda vez diciendo, levántate, come y bebe, porque el camino es muy largo para ti. ¿Qué le estaba diciendo? Fortalécete, agarra fuerzas, come bien, porque tienes un largo camino que recorrer todavía. Tremendo eso, ¿verdad? Le estaba diciendo, ya es hora que dejes de dormir. La Biblia dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Lo levanta, le dice, levántate, vamos, arriba. Come y bebe, porque te falta mucho camino que recorrer. ¿Y por qué le dice el ángel eso? Porque ahí venía lo bueno.
Ahí venía lo mejor. Ahí viene lo que nosotros vivimos. Cuando Dios nos levanta y nos dice que corramos la milla extra, ahí viene lo bueno, hermano. Es tremendo. Vamos al 19.2 en atrasito. Perdón. Déjeme ver. El 18:42. Vamos a leer el 18, 42, 43 y 44. Ahí mismo, la misma. Sí, ahí mismo. Mire que yo no me he salido de ahí mismo. Ahí mismo. El 18 vamos a leer el 42. Pero es del 41 para que lo entendamos mejor. Luego dijo Elías a Acab: sube, come y bebe, pues se oye estruendo de lluvia torrencial. Entonces subió Acab a comer y a beber. Mientras tanto, Elías, ¿a dónde subió? A la cumbre del Carmelo, donde se postró hasta el suelo y puso su rostro en donde, en medio de sus rodillas. Cuando hubo sequedad vimos que él oró, estaba en presencia de Dios, dice. No dice en qué posición se puso para orar, pero me imagino que se puso en la misma posición. A veces tiene mucho que ver la posición que nosotros tomemos delante de Dios para orar, por reverencia. Aquí él se postró a piso y puso su cabeza en medio de sus piernas y oró a Jehová de los ejércitos. Sigamos leyendo. Sí. Entonces subió Acab a comer y beber. No, el 43, ¿verdad? Después dijo a sus discípulos, después de que oró, fíjese, dijo a sus discípulos, el siervo de Dios. Eso quiere decir de que él tenía, ¿qué? Discípulos. Ahí él ya no andaba solo. Elías ya no andaba solo. Cuando llegó de la viuda, andaba solo. Pero aquí ya andaban discípulos. ¿Quién anduvo discípulos en la tierra? Jesús. ¿Qué está figurando Elías ahí? Jesús. A Jesús en la tierra. ¿Quién era el que subía al monte para orar? Jesús. ¿Y Elías? Y Elías subió al monte para orar porque está figurando a Jesús. Después dijo a sus discípulos: sube, observa en dirección del mar. Y subió y observó y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. ¿Eso qué nos quiere decir la palabra? Que Elías oró 7 veces para que cayera lluvia del cielo. 7 veces, número de perfección. Si Elías oró 7 veces para que cayera lluvia, Elías tuvo que haber orado también 7 veces para que no cayera. Claro. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y la posición que él tomó para orar. Hay que tomar en cuenta todos esos puntos. 7 veces. El 44. Y a la 7ª vez dijo: observo, he aquí, que una pequeña nube, como la palma de una mano, sube del mar. Entonces Elías le dijo: sube a decirle a Acab que monte en su carro y que baje antes de que venga la lluvia. ¿Qué vio el siervo de Dios, el discípulo? Como una mano, la mano de Dios, el número de gracia que había sido derramado sobre esa tierra. Nosotros podemos ver esa mano de Dios sobre nosotros. Esa gracia de Dios sobre nosotros.
Porque siempre tenemos lluvia sobre nuestras vidas, sobreabundante. No hay escasez, hay abundancia. Porque a Dios le place que así sea. Y él ahí andaba, discípulos, ya no andaba solo, como al principio. Imagínense qué tremendo es el Señor. Yo cuando vi todas estas cositas, porque nosotros tenemos que aprender a leer con punto y coma la palabra. Todos los detallitos. Porque ahí, en un detallito pequeñito, ahí Dios le habla. Ahí Dios le amplía a usted su conocimiento. Ahí está figurando a Jesús. Otra palabra que me llamó la atención mucho de Elías, ahí mismo en el 18, en el capítulo 18, mira el 7 y el 8. En el 7 dice, sucedió que yendo Abías por el camino, he aquí que Elías venía a su encuentro, y como lo reconoció, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y le preguntó, ¿eres tú, Señor Elías? Y él le contestó, yo soy. ¿Qué le suena a usted esa palabra? Jesús, yo soy. ¿Ah? Sí. Gloria a Dios. Amén. Yo soy. El gran yo soy. Claro. El gran yo soy estaba hablando. Claro. No estaba hablando Elías, el hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Estaba hablando yo soy. El gran yo soy. Jehová de los ejércitos estaba hablando. Porque el siervo le dice, ¿eres tú, Señor Elías? Y le dijo, en pocas palabras le dijo, no soy Elías. Yo soy. Al único que le dijeron esas palabras, que lo puedo ver en el Antiguo Testamento, fue a Moisés. A Moisés fue, ¿verdad? Cuando Sí, él, cuando fue a Egipto. sí, yo soy. Dile que te manda, yo soy. Y si me preguntan, Señor, porque es que mira, Señor, yo soy tartamudo. Hasta un intérprete le puso el Señor a Moisés. Ahí está tu hermano, él que hable por ti. Y si me preguntan, dile, yo soy. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? Yo soy. El Dios de los ejércitos. Todo esto vivió Elías. Y donde estábamos leyendo anteriormente de los discípulos y todo, Jesucristo, está figurado Jesucristo ahí en Elías. Esto es tremendo, hermano, esta lectura. Cuando usted lo profundiza, se queda uno, wow. Pero a ese hombre, Elías, también tuvo miedo. Ese hombre también tuvo miedo. Leamos el 19 ahí mismo, el 7 y el 8. Perdón, ese ya lo leímos, ¿verdad? Cuando Jehová lo tocó el ángel. Sí. Ok. El 2 y el 3 leamos del 19. Fíjese. Entonces Jezabel, leamos desde el 1. 19:1. Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y que había matado a espada a todos los profetas de los Baales y de los templos de los ídolos. ¿Por qué? Porque él tenía ese celo. Porque ellos eran bien idólatras en todo. Entonces Jezabel envió a decir a Elías por medio de un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora
No he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Ay, ay, ay. El siervo de Dios. Miedo. El que descendió fuego del cielo. El que por 3 años no llovió. El que oró y volvió a llover. Se atemorizó ante las palabras de una mujer. Pero no era una mujer cualquiera, hermano. Era el espíritu mismo de Satanás que estaba en esa mujer. Era la mujer de Acab. Yo no sé si usted ha escuchado de esta mujer, Jezabel. Claro, sí. El mismo espíritu de Satanás andando ahí en la mujer. Y ya esas palabras se atemorizó. ¿Cuántos de nosotros a veces nos atemorizamos cuando nos dicen algo? Somos hombres y mujeres que oramos. Somos hombres y mujeres que buscamos de Dios. Somos hombres y mujeres que tenemos fe. ¿O hacemos alarde de fe solamente? Porque a veces solamente hacemos alarde de fe. Y nos dicen 2, 3 cosas y nos atemorizamos. ¿O no? O tal vez solo a mí me ha pasado. O nos llega el problema y nos atemorizamos. Nos llega una situación difícil y nos atemorizamos. Eso le pasó a este hombre.